Quiero que abran su Biblia conmigo en Joel capítulo 1, libro de Joel capítulo 1. Dice el libro de Joel capítulo 1 y el versículo 4. Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y dice el 5: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Estudiamos anoche de que esas plagas se comen la mata, le quitan la hoja, la corteza, todo, y la mata sin corteza se seca, así que esa plaga deja todo desolado, desértico. Y que los borrachos, que en Joel anoche dijimos quiénes son, es la única vez en todo la gramática universal que borracho significa esto. Aquí en Joel significan los santos, la gente que está bien con Dios. La única vez en toda la gramática y el hablar universal. Aquí se le dice que llore porque la bebida que ellos tienen, que en agricultura era vino de uva, pero ahora en el contexto profético de Joel, es porque la gente que quiere estar en la onda del Espíritu, la iglesia caería en una condición en la cual se moriría de sed, no iba a tener nada para beber. Dice el versículo 7: asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas, se le come la cáscara. Y dice el 10: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo se fue destruido y se secó el mosto y se perdió el aceite. Veáis, dijimos que esos productos de trigo, mosto y aceite, esos tres productos, representan en el contexto profético de Joel, son el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, que nunca se separan, nunca. Dijimos que cuando Pedro le predicó a la gente allí, le dijo que ellos se arrepintieran, se bautizaran y que recibieran el Espíritu Santo. Nunca se concibió que esas cosas no venían juntas. Después fue que vino una crisis en la cual la gente se bautizó y no pasó nada. Pero en el plan de Dios no estaba que ocurriera ese tipo de bautismos. Y el capítulo 2, el versículo 12, dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ese es el problema muy serio, ¿ve? Por el cual la plaga que ellas se comieron todo, y la plaga en el contexto profético es una religión falsa que produce el desastre espiritual. Y dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, porque en la Biblia el hombre se convierte por el corazón. Sabemos que el corazón es la mente. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El profeta está introduciendo una cuña ahí de que hay un castigo que si no se hace algo se va a desencadenar ya encima. Ya la orden está dada. Versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad la asamblea. Y dice el 16: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Y dice 17: entre la entrada del altar, la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y dice el 19: responderá Jehová y dará a su pueblo, dirá a su pueblo: aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Ese es el problema que faltaba. Seré saciado de ello y nunca más pondré en oprobio entre las naciones. Y dice el 22: animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto rebeldecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. En profecía, árboles son líderes. En profecía, en toda parte, árboles, en Isaías, Joel, Apocalipsis, cuando dice allí que no corte los árboles, está hablando de los líderes, los dirigentes. Allí, en este contexto, yo estoy mal parado. Una de las razones por la cual tengo que hacer mi trabajo y predicar esto es porque si no, entonces voy a tener problemas yo. Yo no tengo ni la menor duda de que la iglesia está a la altura de la espiritualidad de los dirigentes. No tengo inconveniente cuando veo la iglesia postrada de saber de que el problema es mío. Y es por eso que tengo que hacer mi trabajo. Después, si fuera de eso hay otra cosa,
ya entonces no tengo problema, pero tengo que hacer mi trabajo, tengo que decir el mensaje, no puedo correr el riesgo, no tengo que correrlo. ¿Ve? Allí dice que los animales del campo, ellos van a comer porque los árboles darán su fruto. Y eso me está cayendo a mí. Allí dice los animales del campo, leímos anoche, son los perdidos de afuera, y dice que porque los árboles darán su fruto. Y dice el 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos. Ahí vemos animales y hijos de Sión. Los hijos de Sión son la iglesia y el remanente. Alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Ve? Así que entonces allí Joel está hablando de 3 lluvias. Está hablando de lluvia a tiempo, y está hablando de lluvia temprana, y está hablando de lluvia tardía. ¿Ve? Así que hay lluvia a tiempo. La lluvia temprana para Joel en agricultura es una lluvia que cae en el mes de octubre, septiembre-octubre. Es una lluvia suave mojando la tierra, porque la cosecha y la preparación y cultivo de la tierra se hace en octubre, septiembre-octubre, a principios de noviembre en el oriente. Y entonces se siembra y viene una lluvia a tiempo, o sea, una llovina necesaria que no inunde ni pudra al trigo y la cebada. Y entonces después viene una lluvia fuerte que debe venir por allí en febrero, enero-febrero. Una lluvia grande que también se retira porque le da la última nutrida al trigo, que debe estar madurando en marzo-abril. En ese tiempo de Joel, marzo-abril, nuestro era que tocaba el tiempo en que la cosecha estaba. Todo estaba ocurriendo en un periodo de 6 meses. En profecía, por eso sabemos que Jesús nació en octubre, porque representaba su nacimiento, siembra, y murió en marzo, porque eso representa la cosecha. Por eso fue cuando él fue, llevó santos de la tierra, porque tenía que cumplir el plan agrícola de llevar las primeras espigas cuando se fue. Jesús también hizo eso con sus discípulos, de darle lluvia temprana y lluvia tardía. Antes del Pentecostés hubo un derramamiento del Espíritu Santo, pero en una lluvia simple, sencilla, porque si la lluvia del tiempo del cultivo de la tierra es muy fuerte, la cosecha no se puede realizar. Tiene que ser suave. ¿Ve? Una lluvia demasiado grande le echa a perder el arado, ahoga la semilla, se pudre, se la lleva a la corriente. Así que la lluvia temprana no es fuerte. Y la lluvia a tiempo es parte de la temprana. Es una lluvia simple, sostenida, que le da vida sin ahogar ni maltratar la mata pequeña hasta que coja cuerpo y fuerza. ¿Ve? Pues yo quiero que leamos Joel 2:28 en adelante, que dice allí: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Noten que el énfasis aquí de Joel son los fenómenos extraordinarios, espirituales, que llamémosles como queramos, llamémosles paranormales, si queremos, o sea, cosas fuera de lo normal que le ocurría a la gente. Ese es el énfasis de Joel. O sea, esas son las señales. Voy a leer otra vez. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y allí hay muchas cosas que nosotros esperamos que ocurra cuando el espíritu se derrame, pero no la menciona, sino el énfasis lo hace en profetizar. O sea, cosas extraordinarias, cosas que son fuera de lo normal, que no son corrientes en el hombre, que tengan que ser por fuerzas extrañas, foráneas al hombre. Profetizar. ¿Ve? La profecía tiene 2 dimensiones. Una es cuando el hombre habla de parte de Dios. No tiene que hablar de cosas futuras. Solo cuando habla de parte de Dios, hablando cualquier mensaje, diciendo que hay que arrepentirse de cualquier cosa, lleno del Espíritu, entonces está profetizando, porque está hablando palabras sopladas por Dios, que eso es lo que significa profetizar. No pensemos que profecía es solo hablar del futuro, del papado, de la bestia, del milenio. Profecía es como está hablando soplado por Dios. Que el Espíritu habla a través de ella. Eso es profecía, no importa si es cosa que ya pasó, si es un mensaje de una campaña evangelística, no tiene que estar pensando en Daniel, Apocalipsis para hacer profecía. Es solo si está hablando porque Dios habló, ya eso es profecía. Y luego está la dimensión que nosotros más conocemos, que es el futuro, Daniel, Apocalipsis, lo que se habla de cosas del futuro. Aquí está hablando profetizar. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ve? O sea, van a tener revelaciones de Dios en sueños, y los jóvenes verán visiones. Sueño y visión es un poco diferente, porque cuando vemos sueños la gente está durmiendo, y visión puede ser durmiendo despierto. Pero hay 3 cosas importantes que dice aquí Joel
en el versículo 28 que ocurre. Profetiza, se habla de parte de Dios, y luego sueña sueños, ¿sí? Ve sueños, tiene sueños, y luego entonces también ven visiones. ¿Ve? Y dice el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas. O sea, hay un énfasis en que cuando el Espíritu viniera, según Joel, iba a ocurrir de que allí no iba a haber acepción de persona, de género o sexo, como dicen aquí, de si hombre, si mujer, sino siervos y siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Prodigios, ¿ve? Sangre, fuego y columna de humo. Se refería a lo que iba a ocurrir en el Pentecostés. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Aquí está Joel pensando ya en cosas proféticas de los últimos días, del tiempo del fin. Estaba hablando allí ya pensando en el derramamiento del Espíritu Santo en el fin del tiempo para la iglesia. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es el día grande y espantoso de Jehová? La segunda venida de Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel está pensando en el fuerte pregón, que cuando eso ocurre, el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, ya en profecía, eso es el pueblo remanente. Eso es Sión y Jerusalén. Habrá salvación. O sea, cuando el Espíritu Santo se ha derramado, entonces profetizan. Sin el Espíritu Santo se habla paja. No se está diciendo nada. Sin Dios no es predicación, no es nada. El apóstol Pablo dijo que si no tenía el Espíritu era como un dron que estaba sonando. Profecía, nada tampoco, escasez. Sueños y visiones, ninguna cosa. Iba a ser un elemento desconocido. ¿Ve? Que haya salvación en el monte en Sión y en Jerusalén. Allí dice que los animales del campo andarían buscando, muriéndose de hambre, olfateando, viviendo del aire. Fue todo desértico, sin encontrar una palabra de esperanza en su vida de destrucción. Y la iglesia convertida en un club de gente que entra y sale, allí un poco amodorrada, sombría, oscura, mustia, sin vida. Un tipo de club de mala muerte. Dice, como ha dicho Jehová, entre el remanente, eso va a ocurrir. Entre el remanente. Ahora veamos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos 2. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el 1 así. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y después más adelante, no hoy sino otro día, estudiaremos más acerca de esta unanimidad y de aquello de junto. Porque eso primero tiene que comenzar en la mente. ¿Ve? Esa es una condición espiritual, estar unánime y junto. El Espíritu Santo, quiero hacerme entender muy bien, siempre, ha estado en la iglesia. No se preocupen tanto por decir amén a eso. Además ha estado siempre con alguna gente en algún grado. Luego ha estado bastante en pocas personas en algún momento, casi siempre en la historia. Pero hay algo que quiero que quede claro. El Espíritu Santo de la lluvia tardía nunca se derramará sobre un individuo aquí y otro allí aislado. Cuando hablamos de lluvia tardía y derramamiento del Espíritu Santo profético, no va a ocurrir ni al pastor solo, ni al anciano, ni a la hermanita que ora y ayuna todo el tiempo, porque no va a ocurrir sobre 3 o 4 en medio de una multitud. El Espíritu Santo en la lluvia tardía se va a derramar es cuando haya pueblo. Sencillamente, el que no avanza detiene el Espíritu Santo en perjuicio del que puede recibirlo. Siempre ha habido gente que el Espíritu Santo podía haberse ya derramado. Si estaría dispuesto a hacerlo sobre uno, ya no estuviéramos hoy estudiando esto. Pero esa gente fue a la tumba y fue bien, y el Señor la llamará porque vivió una vida buena. Pero no podía el derramamiento ser sobre 3 en un pueblo. Jehová quiere a un pueblo grande. Usted dirá, bueno, va a esperar hasta que todos se conviertan. Va a ser otra cosa. Vendrá una crisis que hará que el que obstaculiza se vaya, y Dios va a trabajar siempre, pero es con un pueblo. Tiene que haber pueblo. Hay cosas que Jehová la hace individual, pero hay otras que no, que tienen que ser colectivas.
Es cuando la iglesia, ¿quién es la iglesia? El remanente, pero un remanente no va a ser de 5 personas o 6. Yo no sé cuántos son, pero Jehová debe ver una representación de iglesia. Dice allí el 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eso es lo que Joel había dicho. Estaba profetizando esto. Sangre y fuego y vapor de humo, porque el fuego tenía ese color y había humo, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son aquellos Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretense, árabe, le oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Ve? ¿Qué era lo que Joel estaba hablando con los borrachos? Que bebían mucho jugo de uva. Era esto. Estaba profetizando de los borrachos. ¿Por qué? Porque sencillamente iban a aparecer borrachos y se iba a decir que eran borrachos. Era eso lo que estaba profetizando. El mosto es vino, jugo de la vid. Y dice el 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están llenos de mosto. ¿Por qué? Porque no estaban llenos de mosto desde el punto de vista agrícola, porque Joel estaba profetizando. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto lo dicho por el profeta Joel. Ahí se cumplió entonces la profecía de Joel. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor, grande y manifieste, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué es lo que le ocurre a la persona cuando viene el Espíritu Santo sobre él? Aquí vamos a ver qué es lo que le ocurre. Primeramente hay profecía, sueños y visión. O sea, el Señor les revela lo que hay. Y además de esto, se le ocurre, se la coge con solamente hablar de Jesús. Vemos el versículo 22. Varón israelita, oí esta palabra: Jesús Nazareno. Y ahí comienza el hombre. Y eso es lo que le ocurre cada vez que el Espíritu Santo se derrama, si es el Espíritu de Dios. La gente se le pega el hablar de Jesús. Vamos a ver más adelante qué ocurrió. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansaré en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otra palabra, ocurre que ven y oyen. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se ve y se oye. No solamente se oye predicación, pero se ve.
Tiene que ocurrir fuego, y en este caso allí, o milagros, tiene que ocurrir cosas visibles. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Cuando usted menciona el nombre de Cristo, entonces olvídese que se rompe la presa del cielo siempre. Al oír esto se compungieron de corazón. Esa es la palabra clave, esa es la palabra mágica. La gente que está oyendo inmediatamente es golpeada y tiene que hacer decisiones. O sea, por algo hoy no está ocurriendo muchas cosas. Porque el Espíritu Santo es el único que la gente que debe venir para que las almas puedan ser tocadas, porque la salvación proviene de Jehová. El hombre es un esqueleto que no tiene nada que dar. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo en un paquete, todo en un paquete. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con esta y muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, ser salvo de esta perversa generación. ¿De qué generación Pedro le decía que se salvaran? ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién? Sí, sed salvo de esa perversa generación. ¿De quién le decía que se salvaran? ¿De quién? De ellos mismos. ¿Sabe lo que sálvese usted de usted mismo? Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque se oye y se ve. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La obra del Espíritu. Donde hay tirantez, frialdad, indiferencia, olvídese, no hay nada. Cuando el Espíritu llega, el Espíritu es un pegante. Y vendían sus propiedades y los bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya nadie estimaba importante la tierra. Y perseverando unánimes, y enfaticen la unanimidad. Cada día en el templo, note usted las iglesias vacías en este tiempo. Y nosotros estamos bien. Hay iglesias que tuvieron que dejar, que ya no hacen cultos. O sea, hubo que eliminarlos. Porque la gente ya no fue. Y el decir que van a hacer 2 o 3 cultos en la noche, ¿quién se le ocurre? ¿Quién se le ocurre? La gente no hay quien lo arranque de su casa. Pero esta gente aquí, esta gente vivían en la iglesia. Partiendo el pan en la casa, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que hace el Espíritu. Ahora noten ustedes lo que ocurrió aquí en Hechos 10, cuando Pedro fue buscado por el militar romano Cornelio. Vamos a ver en Hechos 10 desde el 1. Había, dice en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hechos 10:1. 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente a una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así que él mandó un militar de poder y mandó a buscar a Pedro. Y encontramos entonces, en el versículo 21, dice, cuando ellos buscaron a Pedro, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio le dijo, he aquí que yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos le contaron todo lo que había ocurrido, etcétera, etcétera. Y entonces dice allí, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a su pariente y amigo más íntimo. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a su pie adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, noten ustedes, Pedro tiró 2 discursos en uno. El primero fue
para hacerle saber a los gentiles la superioridad que había a favor del judío. Mientras hablaba eso, nada ocurrió. Pero cuando mencionó a Cristo, se derramó el Espíritu Santo. Porque es que las pajas de predicación no pueden producir el bien de Dios. Dice allí el 28, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a que ningún hombre llame como un inmundo. Todo eso son allí introducciones que está haciendo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me haber hecho venir? Cornelio le dijo, etcétera, le contó lo que había ocurrido. Y encontramos entonces en el versículo 34 que dice: y Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Estaba saliendo de su asombro todavía, y esos asombros no producían salvación, no producían conversión. ¿Ve? El 36 dice: Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando el Espíritu Santo, Dios tenga misericordia de su pueblo y los envíe otra vez, va a ser igual, porque Dios no cambia. Una vez que se entre en el territorio de predicar la salvación en Jesús, el Espíritu Santo va a venir sobre la gente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas. ¿Qué ocurre con las lenguas? Ha habido ustedes saben, un desastre que vamos a tratar en uno de los temas, la táctica, la estrategia del espantapájaros. Ahí vamos a tratar ese problema, como Satanás engañó a la iglesia adventista del séptimo día a finales del siglo pasado y a principios de este, y le jugó una mala partida a la iglesia adventista del séptimo día. Y vamos a estudiar ese tema, ¿ve? Con el Espíritu Santo. O sea, Satanás es un experto de hacer, cuando sabe que Dios le va a dar una bendición a usted. Si Satanás se da cuenta, que casi siempre se da cuenta, él trata de ver cómo hace un alboroto, una bulla que desacredite algo como esa bendición, para que usted tenga una mala impresión de esas cosas que son de H o X manera, para que cuando venga la bendición usted esté indispuesto y no la reciba. ¿Ve? Así que el Espíritu Santo hace tiempo que quería venir, pero por causa de que se buscó a falsos cristianos que hicieran piruetas vergonzosas, entonces fue una cáscara que tiró, y bien que pisamos y rebalamos cómodamente. La de cogerle tanto miedo al engaño para que pusiéramos bien cerrada la puerta, para que no entrara ni el bien ni el mal ni nada, por miedo, por temor. Después se puso la gente que no quiere hacer nada que se parezca a lo pentecostal. No olvide usted que Jesús dice que la cizaña y el trigo, hasta el día de la cosecha, es que se puede diferenciar. Vamos a estudiar bien eso. No le huya tanto a parecerse al pentecostal. Hay detalles que ellos tienen que vamos a estudiar. Pero no todo allí, porque Satanás no puede enredar con la verdad, con algo tan grotesco que no se parezca en nada. Recuerde que nunca hace eso. Tiene que parecerse para engañar. Por años se habló de la sanidad divina en la iglesia adventista. Eso producía pánico. ¿Por qué? Porque él, con su alboroto, logró meternos un poco de miedo grande.
Después, cuando yo estudié el tema, entonces con la sanidad divina, comenzó el Señor a bendecirme y la iglesia yo a llenarla de pentecostales. ¿Por qué? Porque estudié sanidad divina y vi que es bíblica. ¿Por qué tengo que estar con tanto miedo? Entonces, cuando me siento con ellos, descubren que sé más sanidad divina que ellos. Entonces vienen a aprender conmigo sanidad divina. Yo no puedo estar huyendo a la Biblia toda la vida. Solamente porque Satanás hizo así, me hizo un alboroto primero para asustarme, para que yo le tenga miedo a todos, justamente para entramparme. Yo no le tengo miedo, no puedo trabajar así. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha habido manifestaciones de don de lengua toda su trayectoria. Yo espero que en esta semana, si ustedes ya sabían lo que yo hablo, pues solo les refresco la mente, y si no, aprendemos alguna cosa nueva. Desde que la Iglesia Adventista empezó en 1844, ha comenzado, según las necesidades, a haber manifestaciones de don de lengua en la Iglesia Adventista todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso ha sido más grimoso solamente por aquel alboroto que Satanás hizo, que consiguió meter tanto miedo, que entonces no se trata tranquilo, relax. Los fundadores de la iglesia, en forma como en el Pentecostés, viajando en países extranjeros y hablando con extranjeros en los Estados Unidos que no sabían nada de inglés, tuvieron experiencia de poder hablar y que los extranjeros los entendieran. Hace como 10 años que un evangelista de la Asociación General fue a Nueva Guinea. Nueva Guinea es muy grande. Está salvaje en extremo ese país y es grande. Así que para llegar a donde estaba la iglesia adventista caminó una semana. Llevaba ropa y comida en cantidad, así que le pagó a hombres nativos, andan desnudos, o con algún taparrabo, alguna cáscara, y le pagaba para que ellos le llevaran en los hombros, a hombros de hombre, las bolsas y toda esa cosa que llevaba hasta llegar a donde está la iglesia, porque se puede llegar en avión, pero él no podía llegar en avión, no preparó el viaje así. Y caminó pues una semana hasta llegar, pasó unas 5 o 6 tribus, pasó por la tribu cazadora de cabeza, a donde el hombre, para poder ser aceptado ya en el club de los hombres, tiene que llevar una cabeza humana. Si no, es muchacho para toda la vida. De allí pasó a la tribu, a donde los muertos lo dejan parado hasta que se sequen, y la primera agua que botan, en un rito que ellos tienen mágico, tienen que bebérsela. Llegó a otra tribu cruzando un gigantesco río, a donde la costumbre es que la mujer que enviuda no puede nunca casarse más, porque el fantasma del marido la mata, según la creencia de ellos, y ocurre. Satanás se aprovecha de la ignorancia y opera. Y ella tiene que coger la piel del pie izquierdo y colgársela para siempre en su cuello. Llegó a la otra tribu, a donde la viuda no se puede casar más, pero tiene que coger los huesos del difunto esposo y dormir con ellos en la cabecera para siempre. Hasta que recién llegó a la tribu a donde están los adventistas. Allí, cuando llegó, tenía 3 traductores, porque allí cada tribu, cada 3 o 4 kilómetros se habla un idioma diferente. Al él llegar, trajeron gente de toda parte, salvajes, y gente allí un poquitito ya civilizado, con ropa que le llevan los adventistas. Y eso fue una fiesta increíble, porque había un hombre cara pálida, como ellos le decían, blanco, ellos son un poco oscuros. Y él predicando y los traductores allí traduciendo a los idiomas, a los dialectos. Pero él notó que hubo uno de los traductores, él no se dio cuenta que no siguió traduciendo. Notó cuando el segundo ya no lo hizo más. Y finalmente los 3 lo dejaron. Y él pudo terminar su predicación y todos entendieron. Hace solo como 2 años una mujer mexicana en California fue a una campaña evangelística adventista. Y salía la mujer eufórica toda la noche y finalmente fue a una iglesia hispana y se bautizó. Porque en la campaña se convirtió. Y le preguntaron y le dijeron, ¿y qué? ¿A dónde? ¿A qué campaña fuiste? Aquella. Oh, así, pues usted habla inglés. Dice, no, yo vine de México el mes pasado.
Ese predicador es gringo. No, señor, no, señor. Él habla muy bien español. O sea, eso siempre yo conozco de cientos de casos. Cientos de casos. Los predicadores adventistas están yendo en los últimos 153 años a toda parte del mundo y en forma milagrosa aprendiendo los idiomas. Eso no es nada nuevo. Fue el susto que nos dieron lo que ha hecho que a eso se cuidó de no hablar de ello para que no fuera a deformarse. El Espíritu Santo siempre ha obrado igual. ¿Por qué las lenguas no son tan importantes en este tiempo? Recuerde bien que aunque los pentecostales, el espantapájaro, el elemento para asustarnos, tiene que usar un método de engaño, por eso allí las lenguas que se hablan no son las del Pentecostés. Son lenguas que nadie entiende. En el Pentecostés nosotros leímos que los nativos de cada nación decían, es maravilloso porque lo oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. Eso sí hace el Espíritu Santo. Idiomas. ¿Ve? ¿Es tan importante eso, primordial como en el Pentecostés? Mire por qué en el Pentecostés era tan importante. El Espíritu Santo se derramó cuando todos los judíos del mundo entero, que por 300, 400, 500 años no vivían en Israel, su familia, sino que venían solo a Israel porque era el centro religioso. Pero ellos no sabían el idioma hebreo. O sabían, pero también sabían el de allá. Y en el Pentecostés Jehová Dios quiso con el Espíritu alcanzarlos a todos para que se fueran predicados a su país. Solamente hizo eso. No es imprescindible que la manifestación del Espíritu Santo, el fuerte de ella, sea lenguas. Porque Dios trabaja siempre solo para salvar situaciones. Dios no hace show. Dios siempre busca ver qué es lo que se necesita en ese momento y eso es lo que da. Si usted vive en un lugar a donde hay callejones estrechitos así, es muy posible que Jehová Dios proveerá y Dios le da una moto. Es muy posible. ¿Ve? Si usted no es piloto, no le da avión. Luego no le dará carro, pero si está en una ciudad, Jehová obrará y le da carro. En Colombia había un colportor que se fue. Colombia es muy grande y el campo es muy rico de ganadería y son adinerados. Colportó en haciendas de ganadería. Llegaba un gran rico de eso y le vendía una colección grandísima de libros. Y un día el hombre pues cruzó el río grandísimo y se fue al otro lado a la estancia y allá vendió libros ese día en cantidad. Pero llovió un aguacero que fue torrencial desde las 3 en adelante como hasta las 8 de la noche. Y llovió a cántaros allá arriba. Y el río bajó llevándose todo lo que encontraba a su paso. Y el colportor vivía del otro lado. Y allí dejó, lejos en el pueblo donde vivía, allá lejos, allí dejó su familia. Allí trajo su familia por un tiempo. Él era un misionero itinerante. Por tiempo estaba en lugares con su familia. Pero él tiene que regresar porque allí nadie lo conoce y son casas que no aceptan extraños, son quisquillosas la gente. Y él oró, Señor, yo tengo que llegar a casa. Así que él llegó al río, estaba botado, terrible, es un mar. Solo que encontró nada más allí que quedaba un solo de los nativos expertos en sus canoas, que son troncos ahuecados, palos, que caben varias personas, 6, 5, 6, 7 personas. Y el hombre experto con su palo allí para bogar. Sí, venga, venga, venga. Y él entra allí. Señor, qué cosa que a esta hora queda alguien. Y lo llevó y cruzó ese terrible río. Y él, aterrorizado, le decía, ¿usted no tiene miedo? No, yo nací aquí. Yo juego con esto. Y el hombre tranquilo como nada. Lo llevó allá y el hombre le agradecía a Dios. ¿Cómo Dios provee? Claro, no le dio un avión. Ahora hay una maquinita, unos motorcitos de agua. En ese tiempo no existían ni había por allá, no le dio eso. Y esos motorcitos ahora usted cruza, tranquilo. Le dio lo que necesitaba. Cuando él llegó al próximo pueblito, era un extraño y estaban en una bodega, algunos taberneros. Disculpe, señor, ¿de dónde es usted?
soy el señor fulano de tal, soy misionero. ¿De dónde viene? Vengo de tal sitio del otro lado del río. Y entonces se miraron y llegaron a la conclusión que él debía estar equivocado, que era un embustero, gente quisquillosa con guerrilla, entonces tenían que cuidarse de extraños. Así que comenzaron a pensar que medida tomaban con él, porque bien que debía ser un embustero. Algún plan tenía. Ah, ¿usted estaba de aquel lado? Y se rieron, qué bien. ¿Y qué lo echó para acá? Y él está preocupado, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Entonces usted cruzó el río, ¿no es así? Oh, no sabe cómo Dios me ayudó. Y ellos se rieron. Bien que este tipo cree que va a salirse con la suya. Así que cruzó el río, ¿no? Y él siente que hay un problema, pero no entiende. Dice, usted no cruzó el río, señor, porque el dueño de las canoas soy yo. Y yo no trabajo cuando el río está así. Y él le dice, el ángel de Jehová me cruzó, porque yo crucé ahora mismo. El Espíritu Santo siempre hace su trabajo, siempre igual, nunca cambia. Mis amigos y hermanos, Jesús le dio una lluvia tardía en Juan 20:22. Evangelio de San Juan 20:22. Después que Jesús resucitó, le dio, una lluvia temprana, porque la tardía fue en el Pentecostés. Y necesitaba una lluvia temprana. Juan 20:22. Dice allí, habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y le dio la lluvia temprana. Después de eso pasaron más de 40 días hasta el Pentecostés. Así la lluvia temprana también tiene que venir a la iglesia. ¿Ve? Yo quiero que nosotros veamos aquí, en preparación para la crisis final, página 28. Dice así, características adicionales de la verdadera reforma. Lo que yo estoy tocando, estamos estudiando en esta semana, se llama reavivamiento y reforma. Mis palabras están dirigidas a eso. En el plan de Dios, el espíritu de profecía es claro y dice, la iglesia está postrada. Si no cambia su estilo delante de Dios, se quedó. Tiene que haber un reavivamiento y una reforma. ¿Qué es reavivamiento? Una nueva manera de hablar de Dios y de vivir la religión en cuanto a dinamismo. Y reforma, una nueva manera de comportarse. Eso es bien claro. Si quiere, lea bien este libro, Reavivamiento y Reforma. De eso se habló mucho. Dice, espíritu de oración, espíritu de sincera conversión, un espíritu anegado y generalizado de trabajo misionero, un espíritu de alabanza y acción de gracias. Tales son los pensamientos que surgen del siguiente párrafo. En visión de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. ¿Ven lo que estudié? Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía espíritu de oración como lo hubo antes del Pentecostés. Se veía centenares y miles de personas visitando a las familias, explicando en la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En toda parte las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas, y es un énfasis que hacen eso, en la alabanza, ¿no? Oía las alabanzas de gracia, parecía una reforma análoga a la de 1844. Joya de los testimonios, tomo 3, página 345. Primeros escritos 270. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Ese es el problema de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es la falta del mensaje del testigo fiel y verdadero. Ese mensaje va a traer dos cosas. Va a traer zarandeo y va a traer reforma y reavivamiento. Lo positivo y lo negativo. ¿Por qué zarandeo? Porque va a haber tanto poder en el que acepte, que el que no acepte se va a sentir que no hace nada en la iglesia y se va.
¿Qué es el mensaje del testigo fiel y verdadero? En Apocalipsis 3:14 en adelante. Tú eres tibio. Tú dices yo tengo y soy. En otras palabras, estás establecido, atrincherado con tu religión. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, vestidura para que te vista y colirio, porque eres desnudo. Abre los ojos. Ese es el mensaje del testigo fiel y verdadero. Yo estoy a la puerta y llamo. Cuando tenga tiempo, léalo, Apocalipsis 3:14 al 21. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa eso? Su religión no contaba conmigo, ni se dieron cuenta que yo no estaba dentro. ¿Ustedes estaban con algarabía con su religión? Pues yo les informo que yo estaba tocando desde afuera. Yo no estaba, y ni me oyeron, ni me dejaron entrar. Estaban contentos sin mí. ¿Qué religión es esa? Yo estoy a la puerta. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Es que Jesús es el que tiene que ser aceptado. Primero escrito, página 270, leí. Joyas de los testimonios, tomo 1, 477. El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. Es para ellos. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad, o sea, de boca nada más. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción, fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los impíos, de los incrédulos. Le da terror pensar, uy, si me voy de la iglesia me voy al infierno. Pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón la obra interna de la gracia. Joya de los testimonios, tomo 1, 477. Testimonio, tomo 1, 188. Estoy a punto de escupirte de mi boca. Sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. Son un peso continuo para los que desean ser fieles y seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos también, que metiendo la nariz en las iglesias dice, se me ocurre que todavía me puedo quedar aquí. Mensaje para los jóvenes 97. Nadie diga no puedo remediar mi defecto de carácter. Si llegáis a esa conclusión, dejaré ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción del corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es lo que dice el Señor. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios por esto. Porque Jehová es tan misericordioso que no nos deja en tinieblas, sino que tenemos en bandeja de plata servida el mapa, la verdad, la medicina y todo. Una cápsula que no le falta nada, que lo que hay que hacer es tomarlo. La esperanza nuestra de todos, creo que es así, la mía, la que albergo, acaricio, es que cuando la iglesia triunfe, recuerde, de todo modo triunfará, pero que nosotros estemos cuando eso ocurra. Recuerde, la iglesia somos nosotros. Recuerde, estamos tarde con respecto al cumplimiento de esa promesa. Es asunto de nosotros solamente buscar la llave, mover la palanca. Ya ocurre. Los profetas del pasado hablaron de cosas que sabían que no iban a ver. Pero nosotros tenemos el privilegio de que estamos hablando de cosas que ya depende de nosotros si la vemos o no.
Y el Espíritu Santo está solamente esperando. Es peligroso por otro lado porque si no ocurre, quedaremos fuera. Tenemos sencillamente que despertarnos y echar mano de la vida eterna, porque la vida eterna está servida. Solamente pasar a la mesa y tomarla. Que Dios le bendiga. Padre que moras en los cielos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias porque aún tenemos tiempo en esta tierra de recibir la información y la preparación tuya. Llévanos a nuestros respectivos hogares, manténnos bajo tu cuidado y te suplicamos encarecidamente que nos prepare para tu venida. Que nuestra estadía en la iglesia no sea en vano, Señor. Hemos soñado tanto tiempo con la tierra nueva, con tu venida, con hacer ese viaje en el espacio hasta las mansiones celestiales, con la tierra nueva, con la eternidad. Ayúdanos, Dios mío, a estar contigo. Despiértanos, Señor, prepáranos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.